es física, es naturaleza. Pero este curso se llama física biológica. Si la naturaleza es el estudio de cómo funciona la vida. El estudio de la vida es la biología. El estudio de cómo funciona el universo es la física. ¿Cómo funcionan los seres vivos? Necesitaríamos echar mano de esto. De otra manera solamente los vamos a describir. Y lo que me pasa cada que me conocen o me presentan en algún lugar, soy Raúl Alba. ¿Y qué es usted o qué es? Soy biólogo. ¿Y qué plantita es esta? Soy biólogo, no botánico. Bueno, soy biofísico químico. Y ya no preguntan nada. Biofísico químico. O sea, es la forma de entender a la vida usando la física y usando la química. ¿Qué estudia la física o qué hace la física? Tratar de explicar cómo funciona la naturaleza. ¿Qué hace la química? Tratar de explicar cómo se transforma la materia en el universo, en la naturaleza. En este caso, física biológica, no química biológica. Ya por ahí deben haber llevado un curso parecido a química biológica, o se llamaba bioquímica antes, o ahora se llama estructura y función celular. Aunque o les dan curso de estructura o de función, pero no de las dos. En fin, es otro problema. Pero esto, cómo funciona el universo, no nació con esta pregunta o este texto de Aristóteles. Ya antes los humanos trataban de explicarse cómo funciona el universo. ¿Cómo funciona? Pues vemos que esa cosa que está ahí brillando. Y al rato no va a estar. Va a estar todo oscuro. Y después, otra vez va a estar ahí en la orilla. Leo arriba. Está dando vueltas alrededor mío. Esa cosa que es muy poderosa es ser un dios. ¿Sí? Le decían ellos, los griegos. Le decían Ra, los egipcios. Los de estas tierras, ¿cómo le decían? Tonatiuh. ¿Bien? No. Ahora sabemos que no es un dios. Pero por mucho tiempo, los humanos supusimos que eran seres muy poderosos, seres vivos. Entonces la física viene a poder explicar no, porque ya sabemos que no son seres vivos. ¿Cómo lo supimos? ¿Cómo supimos distinguir eso que no es algo vivo de algo que sí está vivo? ¿Cómo pudimos conocer? ¿Cómo pudimos conocer el lugar en el que vivimos? Bueno, ya los asirios, los babilonios hicieron mapas de la tierra. Fueron los primeros geógrafos, dibujaron la tierra. Eso es geografía, la representación gráfica o dibujada de la tierra. Y quizá para que el dibujo se pareciera a la tierra de veras, ¿qué hubiera sido necesario? Bueno, primero observar y luego medir. Hubo que medir. Y los humanos de alguna manera aprendieron a medir. Y tenemos evidencia por escrito, documental, de que eso hacían. Al menos los egipcios. Hay descripciones donde dice cuánto mide la gran pirámide de Giza. Cuánto miden sus diferentes dimensiones espaciales. Pero no está en metros. En codos. Y no porque fueran de Monterrey. Quizás por eso el codo es más corto que el metro. El codo regiomontano.
No, el codo egipcio es más corto porque pues, es la longitud del índice al codo. Pero, a ver, ¿cuál usamos? Bien, para vender, Como el dólar, como el dólar. Sí, a la venta o a la compra, ¿verdad? Pinches bancos. Confirmo. Ok. Es más, me platicaba mi abuelita hace mucho tiempo que en algunos lugares, antes de que se establecían ya normas en México en el comercio para vender, en las tiendas de telas contrataban pura gente bajita, porque la tela la vendían por brasas. En los anuncios del aviso oportuno para el empleo, altos, abstenerse. Ahí no era porque venían de universidades públicas, venían de la alta sociedad. Entonces, es por eso que llegó un momento en el que afortunadamente en algún país donde fueron muy revolucionarios, tanto que le cortaron la cabeza al rey y a la reina también, y a muchos otros, al mismo que inventó la guillotina, le cortaron la cabeza con la guillotina. Después no inventó cosas peligrosas. Tenía que probarlo. Sí, tenía que Eso es física. Eso es física experimental. En Francia, después de la revolución, donde le cortan la cabeza al rey porque el rey se decía que él era el Estado. El Estado soy yo. Fue el Estado, sí fue él. Eso es en una monarquía absoluta, donde hay un solo poder en una persona y que todo lo manda y todo lo desmanda. No, lo que hicieron los franceses, basados en el pensamiento de la filosofía de la Ilustración, una filosofía que centra a la explicación de la naturaleza en la naturaleza humana, no en la naturaleza divina. Es donde nace el humanismo, el verdadero, no el que algunos ahora tienen en el discurso. Y se busca describir a la naturaleza con base en medidas entendibles por la gente. El codo, por cierto, era el codo del faraón, el cual era faraón porque era un dios. No solamente era designado por los dioses, por el dios, sino que él se asumía como dios. Y así lo entendían los egipcios. No, en este caso lo que buscan los franceses es una medida para medir la tierra basada en la tierra misma. Y ya afortunadamente, aunque no en esa medida francesa, sino en la que usaban los griegos, un griego que no vivía en Grecia. Bueno, es que Grecia era una cultura, más bien, no un territorio, sino una cultura que estaba en la cuenca del Mediterráneo, abarcaba desde lo que ahora es Grecia hasta Egipto, por ejemplo, en el Mediterráneo. Y este filósofo, matemático, astrónomo, literato, crítico de teatro, creo que también arreglaba bicicletas, Eratóstenes, hace 2300 años midió la Tierra en unidades que usaban entonces, que eran los estadios. Ojo, no el Estadio Azteca, ni el Estadio Azul, ni uno de esos, ni el Foro Sol. Ese se voy a decir el de los dioses. El Foro Tonatiuh debe ser. No, porque la cerveza es Sol, no es Tonatiuh. Espero que me paguen el anuncio. Ya ni hay. Estoy tratando de monetizar mi canal. Las clases van a estar grabadas, se están grabando. Las subo a mi canal en YouTube. Okay. A ver. Para aquellos de los que se tengan que ir antes, no puedan venir o les dé hueva. Estén enfermos, hay mil causas, ¿no?
mil pretextos. En medidas del estadio, que no sabemos exactamente cuánto medía un estadio, hay algunas estimaciones de cuánto podía haber medido un estadio, y algunas de ellas apuntan a que Eratóstenes midió con un error muy pequeño la circunferencia de la Tierra, sabiendo él, o asumiendo él, que la Tierra tendría que ser esférica. Y el perímetro de la Tierra, en su perímetro máximo, él lo calculó en el equivalente actual a 40 millones de metros, o 40.000 kilómetros. Se equivocó por menos del 1%. ¿Y qué usó para medirlo? Hay un video que está en el grupo de Facebook y está también en la página del curso. Pueden consultarlo después. ¿Bien? Es un corto del primer capítulo de Cosmos de Carl Sagan. Sí, el primer capítulo de Cosmos. Donde menciona Sagan cómo Eratóstenes midió la Tierra. Entonces ya desde entonces se conocía el perímetro de la Tierra y los franceses decidieron que fuera 1 entre 40 millones la unidad para medir el espacio en el que vivimos los humanos. No una medida basada en las personas, pero sí en el lugar donde viven las personas, en el planeta Tierra. ¿Bien? Entonces, para conocer la naturaleza tenemos que medir. ¿Medir qué? Cosas. Una medición es una asignación de un número como cantidad. Pero para poder asignar el número a esta cantidad necesitamos una base inicial, que sería la unidad. Entonces, para cualquier cosa que tengamos que medir necesitamos una unidad. Y lo mejor es que estemos de acuerdo en ella, si no cada quien va a medir con la unidad que quiera, como el codo, tu codo, mi codo, o el codo de quien. Había otras medidas, el codo viene desde los egipcios, de hecho se dejó de usar, aunque todavía viene en algún texto que todavía la gente de repente lee, o al menos dice que lee, la Biblia. Sí hubo un señor que dijo que la había leído. Yo sí la he leído, no toda, les confieso, pero sí he leído una buena parte de ella. Y en una parte del Génesis menciona cómo aquel cuyo nombre no debe decirse. Porque en ocasiones la hay. No, el innombrable. Salinas, no tampoco. Agradecido con él ya. Yahvé como dice cualquiera. Yahvé significa el que no tiene nombre. Porque para los hebreos no es una deidad intangible y por lo tanto tampoco puede ser nombrable, no es representable en ningún objeto de la naturaleza. Es algo perfecto y lo perfecto no existe en la naturaleza. Es algo que luego los cristianos juntan con la filosofía, con la explicación aristotélica del mundo. Aristóteles asumía al mundo que debería ser perfecto, pero no lo es. Entonces solamente los cielos, donde habitan los dioses, son perfectos. Y depende de qué dioses, porque Hércules no es el papá de Hércules. Es una evidencia de que su papá no era perfecto. Sí. No era hijo de Hera, era hijo de otra. No era hijo de Zeus, no, era hijo de Zeus como no era. ¿Bien? Y Zeus no era nada perfecto, era muy humano. Por eso, si yo tuviera alguna religión, profesaría la religión griega. Y es más humana que otras. Ok, entonces, en ese libro, Raquel le dice a Noé de qué magnitud tiene que ser la barcaza, cayuco, chinampa, en la cual, eso voy a hacer aquí en estas tierras, porque el lago de Texcoco se iba a desbordar, para meter ahí a una pareja de cada especie. Ni modo, los dinosaurios no cupieron. Y la inundación se debió a que cayó un meteorito en Yucatán.
Así se hacen los chismes. Una experiencia feliz. Ese no es el Nuevo Testamento, es el futuro testamento. Ok, bueno. Entonces, necesitamos la unidad era el codo, se dejó de usar. Con el tiempo, en diferentes lugares se usaban, por ejemplo, la pulgada. El pie. Bueno, algunos metían la pata. Sí, el pie era un rey bastante patón porque medía 30 centímetros el pie. Una patota. Alzaba del 14. La otra es la pulgada. ¿Sí? A ver, hagan así. Así, 90 grados. No, puedo. Sí. Somos mutantes. No. Qué broma. La pulgada también no eran chiquitos los dedos del rey. Era el pie del rey. El dedo pulgar del rey, 2.54 centímetros anuales. La yarda, no la de cerveza, es un fraude. ¿Inglesa o Inglesa. escocesa? Ah, es la otra. ¿Sí? A mí me gusta el escocés, el whisky. Whisky. Sí. El whisky me acuerdo con los años y las mujeres. Sí, yo sé que usan falda, pero no me gustan los escoceses. Me gusta solo el whisky, la scotch. On the rocks. Bien. Que por cierto es un invento reciente. No existía en tiempos de la Escocia clásica. Salvo en invierno. ¿Cuándo se inventaron los refrigeradores? Ah, ¿verdad? ¿Cuándo? Es una pregunta que vamos a tratar de contestar ahorita. Entonces necesitamos unidades para conocer el mundo, el espacio. El espacio lo conocemos de acuerdo a la cantidad que medimos de espacio, que es la longitud. Con la longitud medimos el espacio terrestre, por ejemplo. ¿Cuánto mide la longitud del perímetro de la Tierra? De aquí a acá, 40, así lo ponen ahora, con M mayúscula. Es un invento reciente, por lo tanto no lo voy a poner. 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros. 40 millones de metros. Es la longitud del perímetro terrestre. Aproximado, por general la Tierra no es una esfera. No es una esfera perfecta. Pues Aristóteles seguía con la ilusión de la perfección. Es una esfera imperfecta, es un esferoide. Es semejante a una esfera. Su diámetro ecuatorial es mayor que el diámetro polar. Por lo tanto, el perímetro ecuatorial es mayor que el perímetro polar. Okay. Entonces, pero podemos medir longitudes, aunque sea la de una curva, o podemos medir la longitud de una recta, de una línea en una recta de aquí a acá, mide n metros, no sé cuánto. Necesitaré yo un instrumento de medición en estas unidades. La unidad es el metro, que por cierto viene de metrón o medida en griego. El metro, y lo abreviamos como la letra M. Perdón, no así. Aquí tenemos que ser muy precisos. M minúscula normal. La longitud la puedo representar como la letra L. ¿Bien? La longitud L la mido en metros M. Esto, digo, cuando es una línea recta, digo que es una dimensión. ¿Bien? Ok. Esto sería la primera cantidad que en un momento dado tal vez podría haber medido la humanidad. Los primeros humanos tenemos que ir a cazar mamuts. ¿Qué tan lejos están? Mucho.
¡Poco, corre! Sí, imagínate. Ok, entonces, pero es curioso, quizá los pueblos antiguos no medían el espacio terrestre en longitudes. Entonces, Muy buena pregunta. Por algunas tradiciones, sobre todo de pueblos nativos norteamericanos, sabemos que medían las longitudes o algo similar a las longitudes en lunas. Tenemos que ir a la tierra, al campamento de invierno, porque ahorita estamos en el campamento de verano. ¿Qué tan lejos está? Pues unas 24 lunas. No, perdón, 4 lunas. 4 lunas. 4 lunas. Estaba yo contando fases. No, las lunas serían 4 fases. o sea, el periodo Es que de venimos del mismo rancho. el periodo de 28 días en el que está la luna. 24, no, serían 2 años. Serían poco menos de 2 años. Ajá. ¿Qué es el problema? Sí, Una luna son 28 días. es igual, una luna es igual a 28 días. Y era la medida más corta de esta cantidad que conocieron los humanos por miles de años. ¿Cómo se llama la cantidad? Sí, la usaban los pueblos nativos norteamericanos antiguamente para medir longitudes, pero también la usaban para otro concepto, para otra cantidad. Tiempo. El tiempo es una cantidad y la unidad es una bronca. ¿Cuántas broncas vamos a hacer? El tiempo, bueno, a ver, ¿cómo definimos la longitud? El espacio Que existe. entre 2 puntos. Ahí es la longitud. Espacio entre 2 puntos. 1 y 2. Esta es la longitud en n metros de esta línea de una dimensión. ¿Bien? Ok. Tenemos otra cantidad que se llama tiempo. Tiempo t. Ah, por cierto, esta L no la pongan así. Dije que tenemos que ser precisos, pónganla así. Como inclinada, itálica, cursiva. Por lo tanto, el tiempo es así. T minúscula, cursiva. ¿Bien? El tiempo. ¿Cuál es la unidad? A ver, no. Les dije que el contenido del programa de recurso está en un sitio web. ¿Saben cuál? No, dije sitio web. No. También está en un grupo de Facebook. Física Biológica 19E. 19E, 18. 19O. Y 19O. Oh. No sería el invierno. Estamos en el de otoño. ¿Sí? Tiempo de otoño. No. 19O. Física Biológica 19O es un grupo en Facebook. Pero hay un sitio web. Lo pueden googlear googleando mi nombre. Por cierto, ya me presenté, ¿no es cierto? No. ¿Sí saben quién soy? Sí. Raúl Lala.
para saber con quién voy. No me equivoqué. Lo googlean y van a encontrar aquí mi sitio oficial en la UAM. ¿Sí ya lo encontraste? No, es que yo estaba en la clase que me estoy pasando con usted, pero la tuve que dar de baja. Por eso ya no te vistes. Sí. Ok. Bueno, entonces, googlean, encuentran ahí WAM IZT, WAM, www.wam.izt.mx. ¿Sí? Ok, bueno. Y diagonal Alba. Doctor Raúl Alba García. Sí, soy yo. Biofísico químico. Biofísico químico. Sí, soy yo. Juan Iztapalapa, sí, estamos aquí, sí. Coincide el espacio y el tiempo. Y hay algunas imágenes donde es evidente que soy yo. Quizá con más pelo o menos pelo, no sé. Más pelo que mi hermano, sí tengo. Ok. Entonces, ahí va a estar todo el material y algún material útil para el curso. Videos, documentos, etc. Por ejemplo, hay un documento que ustedes deben descargar y tener siempre a la mano, puede ser en papel o en su dispositivo electrónico, que es de la oficina internacional que se encarga de esto, de las medidas, de las cantidades y las unidades que usamos en casi todos los países. A partir de la Revolución Francesa, cada país se ha ido agregando y ahorita solamente hay 2 países que no están incorporados a ese sistema totalmente. Uno es el que usa el sistema inglés, que ya ni los ingleses usan. Por eso deberíamos llamarle el sistema gringo. ¿Bien? Donde todavía siguen midiendo en pulgadas, Yardas, pies, yardas, onzas. Nosotros de repente las usamos en la cocina, ponle tantas onzas de harina, tantas onzas de amigas. Onzas. No, onzas no son onzas. Son pocas, la mayoría son inteligentes. Bien. Usamos de repente, pásame la llave de un cuarto. Un cuarto de pulgada. ¿En cuál cuarto la dejaste? No, de un cuarto de pulgada. ¿Sí? Infla las llantas a 30 pulgadas. No, a 30, ¿cómo le llaman? A 30 PSI. ¿Qué son 30 PSI? Libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué es eso? Excuse me. Entonces, todavía seguimos usando en México algunas de las medidas del sistema inglés, pero oficialmente tenemos que usar las del sistema internacional, que son administradas mundialmente por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o en francés, Bureau International de Poids et Mesures. Oficina Internacional de Pesas y Medidas, BIPM. Lo pueden encontrar googleándolo, o lo pueden encontrar en el sitio web, o lo pueden encontrar en la página, en el grupo de Facebook, en cualquiera de los dos. Bien, está el documento completo, no bajen ese, hay un resumen donde están las medidas, las cantidades, las unidades y más comunes, no, conversiones no, solamente el sistema internacional. Las conversiones pueden encontrar casi en cualquier libro de física. Bien, aquí de hecho vamos a usar cualquier libro de física, es bueno a nivel universitario. Cualquier libro universitario de física es bueno. Hay algunos infumables y hay algunos demasiado planos. Haciendo un promedio se obtiene una buena información. Ok, bien. Entonces, hay una segunda cantidad que es el tiempo. ¿Cómo definimos el tiempo? Ya definimos al espacio, la longitud como el espacio entre 2 puntos. Bien. ¿El tiempo qué es? O al menos cómo lo definimos, porque ¿qué es? A la fecha los físicos siguen preguntándose, y los filósofos también, ¿qué es el tiempo? Y mientras los físicos hacen experimentos, los filósofos pierden el tiempo. Quizá por eso no encuentran la definición, porque ya lo perdieron. ¿Sí? Más bien desperdician el tiempo. Nosotros vamos a definir el tiempo como el intervalo
entre dos eventos. Porque aplica para estas y otras cantidades de tiempo. Por ejemplo, ¿qué es una luna? El intervalo entre una luna redonda Brillante. y brillante, ¿cómo decía el poeta? Una pelotota grandota que brilla, que alumbra el callejón, decía el poeta. Chava Flores. ¿Sí? Cuando la luna se pone redondota como una pelotota y alumbra el callejón. Ok, entonces, entre que vemos una luna llena, le decimos, y volvemos a ver después otra luna así, redonda y que se ve como un disco. ¿Bien? Porque a veces vemos nada más medio disco, a veces un gajito de disco, a veces de un lado, a veces de otro. ¿Por qué? La respuesta está en la física. No lo encuentro. Bien, entonces, eso es el tiempo, así lo vamos a entender, como el intervalo entre dos eventos. ¿Qué es un día? El intervalo entre un amanecer y otro. Entre un amanecer y otro, entre un anochecer y otro. ¿Sí? Que es casi constante, se repite, no varía. Entonces podría usarse como unidad. Y durante mucho tiempo fue el intervalo más breve entre eventos que los humanos pudieron determinar como regular, repetitivo y siempre constante, no que variara. No el día como iluminación, porque hay días a lo largo de diferentes lunas entre los cuales el periodo de iluminación puede ser más extenso o menos extenso. Y dependiendo en qué zona geográfica nos encontramos. Y también depende en qué zona geográfica. Si estuviéramos en Alaska, ahorita estaría todo oscuro. Si estuviéramos en la Patagonia, estaría casi todo iluminado y apaga la luz y ya me quedo a dormir. ¿Bien? ¿Bien? Entonces depende de diferentes factores, por lo cual lo único que funciona es entre un amanecer y otro. Siempre es el mismo intervalo entre esos dos eventos. Los eventos más cortos, mencionaste las horas. ¿Qué es una hora? ¿Y cuándo? ¿Y quiénes tal vez pudieron medir horas? Con el reloj de sol sería el... No. Hubo, quizás sí, pero el problema es la inclinación de la sombra dependiendo de la posición del sol, dependiendo de la época del año Y de la zona. y de la zona geográfica en la que estés. Una bronca. Un problema atrás. Un problema, entonces se complica. Por eso el reloj de sol no fue, aunque siempre se repite y podrías... ¿Qué cosa se repite? Un círculo. Las vueltas de un círculo se repiten. Y tú puedes dividir esto entre 360 grados. 360 raíz cuadrada de 36. 6. Y si lo haces en decenas, esto te da, esto por 10, 60. te da 60. Brujo, no. Tampoco. Por eso es que a mí me gusta estudiar la historia de la ciencia. Entiendo mejor las cosas y no queda nada más como dogma de fe. Así es y te lo traes. Y lo repites igual en el examen, ahí lo vomitas. Y entonces después no te queda más que una fea sensación. Como al final del trimestre, de lo cual ya no se acuerdan ni cómo se llama.
Confirmo. Me lo ratifiqué cuando empecé el curso de biomatemáticas. Hice una evaluación a los muchachos cuando llevaban clase conmigo el semestre pasado y se acordaron nada más de la mitad del curso del semestre pasado. En 2 semanas. En 2 semanas se olvidaron la mitad de lo que aprendieron. Es un problema. Ok, entonces, cuando uno estudia la historia de las cosas, puede entender mejor y de dónde salieron e incluso hasta recordar números. 40 millones de metros, 60 minutos en 1 hora. Ok, pero eso es teórico, es matemático. ¿Cómo lo hago? Físico, natural. ¿Cómo lo puedo ver? Usándolo para vivir el día. Necesitas algo que puedas ver siempre y durante, y que no te deje ciego y que no varíe con la inclinación tanto. Además, sí, mucho quizá tuvo que ver el lugar donde estabas geográficamente, porque quienes descubrieron o inventaron la hora fueron los egipcios. Los astrónomos egipcios, al observar salir las estrellas sobre el horizonte del este, igual que el sol, igual que la luna, todo sale por el este. No, mi primo sale por allá. Todos los astros salen por el este a lo largo del día y de la noche, del periodo de este, el día completo. En el periodo de oscuridad puede uno ir midiendo en grados el aparecer y desaparecer de diferentes estrellas, y entonces fue cuando dividieron, relacionado con la posición de algunas estrellas, sobre todo la constelación de Leo, para poder hacer una escala de tiempo en horas e incluso en minutos. ¿De dónde viene el minuto? Es más, la palabra. La palabra hora viene precisamente de tiempo. Significa tiempo. Hora. ¿Qué es un minuto? ¿O qué es el minuto? No, es un intervalo más corto de tiempo, más pequeño. Es minuto. Minueto en italiano, en latino. Minueto, algo pequeño. Una pieza pequeña de música clásica es un minueto. Oh. También por eso uno debe estudiar más allá de la ciencia e irse también a las artes. Sirve mucho. Entiendo mejor la ciencia cuando uno estudia arte. ¿Sí? Por eso, luego por eso los científicos son medio cultos. Más bien cultos algunos. Okay. Porque desprecian las artes porque son mejores las ciencias. No. Sin las artes la ciencia no sería lo que es. Y eso es histórico. La evidencia está en la historia. Entonces, un minueto, un menor intervalo de tiempo es el minuto. Hay 60 intervalos pequeños en 1 hora, porque lo medí en grados, lo medí en ángulos, medí los ángulos de una circunferencia. ¿Bien? Ok. Pero esa no es la unidad actual, la unidad internacional del BIPM. ¿Cuál es la unidad de tiempo? El segundo. Ese. Este es el más chiquito, ¿cómo decimos? No. Si el minuto es un intervalo pequeño de tiempo, el siguiente, el minuto será el primer intervalo pequeño de tiempo. El primero que sigue al tiempo de la hora, el primer intervalo pequeño es el minuto. Luego sigue del primero, ¿cuál sigue? El segundo. El segundo intervalo pequeño de tiempo. Y también lo mido en grados.
bueno, en fracciones de grado. Por eso hay 60 segundos en un minuto. De ahí, pero es el último, es el intervalo de tiempo más corto, más pequeño que puede medir sin gran ayuda un humano, sin gran ayuda instrumental. Y fue muy natural cuando una persona en Florencia llegó a este concepto y pudo medirlo de manera constante, que no variara. Bueno, siempre estudia tranquilo. Era un hombre con aplomo, incluso cuando lo amenazaron de muerte, cuando le mostraron los instrumentos de tortura. ¿De quién estoy hablando? Hizo tanque un paracaídas, pero tengo su... No es Leonardo. ¿No es Leo? No fue Leonardo. Eran paisanos. No fue Leonardo. Galileo, a que llevaban a la Inquisición. Cuando Leonardo prácticamente no existía la Inquisición. ¿Sí? Leonardo fue en el siglo XV. Leonardo fue en el siglo XV. Galileo fue en el siglo XVI-XVII. ¿Ok? Tomen su índice o su pulgar, pónganlo aquí. Tomo mi pulso. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. ¿Traen reloj? Aunque sea en el celular. Pónganlo con el segundero y cuenten cuántas pulsaciones tienen en una vuelta del segundero. En un minuto. Si estuviéramos tranquilos y... Vean, tranquilos, están en física, están excitados. Excitado. ¿Ya alguien ya pudo? Alguien descubrió que está muerto. No los estimules. Para matarse, digo. Ay, no lo sé. Y luego hay que toma la palabra. De hecho, en el poli, si te Bueno. mueres de la escuela, te titulas automáticamente. ¿Alguien ya lo pudo hacer? Si te mueres dentro de la escuela, te titulas automáticamente. En el poli, ¿qué tal? Sí, o sea, si estás en... ¿Cuántas fueron? Es un promedio de 80. 80. Tranquilo, muchacho. La vida es bella. 60. En un adulto promedio, adulto joven, sano, que no esté tomando clase de física biológica, el pulso promedio es de 60 pulsaciones por minuto. Accidente de la naturaleza. Coincidencia. Coincidencia. Es como el periodo de 28, el periodo o intervalo de 28 días entre lunas. Ay, pues las mujeres son lunáticas, no. Es por otros motivos. No me acusen del misógino, por favor. Todo lo contrario. ¿No se ha acusado? No, tampoco. Tengo dos hijas maravillosas. Que también están bien locas. Están más locas que yo. Los humanos han asumido que el ciclo menstrual de las mujeres está influido por la luna. No, es mero accidente. Que coincide que cuando la civilización es más o menos incivilizada, bueno, cuando está en el estado actual de cultura, conocimiento, etc., pues el periodo de entre lunas es de 28 días. Pero no siempre fue así. Si pudiéramos ver la rotación de la luna poco después de que se formó, veríamos que giraba mucho más rápido. Porque fue producto de la forma en que se formó, colisión de la Tierra con un planeta, un protoplaneta más o menos de la masa de Marte.
el choque fue de rozón, no de frente, si no, no hubiera quedado nada y no estaríamos aquí, ¿sí? Y el material que quedó eyectado se juntó, pues lo vamos a ver más adelante, de la Luna, pero bueno, se formó muy cerca de la Tierra, aproximadamente un 70% más cerca de la distancia actual. Y por supuesto estaba rotando más rápido. La Luna, precisamente, dado que fue una colisión, la Luna tiende a alejarse. Entonces sí, se está alejando entre 2 y 3 centímetros al año. Cada año se aleja 2 o 3 centímetros. Así que si piensan ir, apúrense. Antes de que se nos vaya. Entonces, es mera coincidencia. Igual que el hecho de que haya 60 segundos en un minuto, o de que el pulso promedio sea de 1 segundo, entre pulsaciones es 1 segundo, es mera coincidencia. ¿Cuál es el pulso promedio de un perro? Depende de la raza. En los perros grandes el pulso es más lento que en los perros pequeños. Por eso los pequeños viven menos. Por eso los pequeños viven menos. Y son bien estresados. Son muy neuróticos. En el caso de los mamíferos, al menos, también los mamíferos grandes, los más grandes, como los elefantes y las ballenas, grandes ballenas, sus pulsaciones son más lentas, vamos a decir, son menos pulsaciones por minuto, y en cambio los ratones, son, y por eso viven menos. ¿Okay? Bueno, entonces, es mera coincidencia. Pero esto lo descubrió Galileo Galilei. ¿Bien? Ok. Cuando a su vez estaba estudiando el comportamiento de los péndulos. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. El péndulo. No la cerveza. No, es cafetería y listería. Espero que me paguen el anuncio. Bueno, me lo van a cobrar. Ok. Bien, entonces, eso es la cantidad llamada tiempo. Otra cantidad. Decía Aristóteles, y esto lo vamos a ver con más calma más adelante, que los objetos masivos, los objetos pesados, no masivos, los objetos pesados caen más rápido o gravitan más rápido que los livianos. Había objetos pesados y había objetos livianos. Vamos a hacer una experiencia que luego vamos a repetir con mayor calma. Traigo aquí una hoja de papel y un borrador. A ver, ¿cuál pesa más, cuál pesa menos o pesan igual? Pesa más el borrador que la hoja de papel. ¿Cuál va a caer primero? Diría Aristóteles, pues el objeto pesado cae a tierra o gravita más rápido, cae antes que el liviano. Aristóteles tendría razón. Pero hay factores que no se tomaban. Hay factores que no se tomaban. Galileo pensó que era diferente. Durante un espacio fueron cayendo juntos, ¿se fijaron? El problema es que la hoja se dobló. Ayudémosle a la hoja a doblarse. Ya la doblé. Caóticamente. Alquimia. Física. A la hoguera. Estoy más quemado.
Cayeron juntos. Cayeron juntos, no uno antes que otro. Hay factores que influyen para que cuando esto es como una hoja, debe ser el... Bueno, ahorita ya no. Tal vez el aire sea el que influye para que caiga diferente. ¿Bien? La resistencia. Entonces, ¿en qué son diferentes? En otra cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? La masa. La cantidad de materia. La masa. M. ¿O se dan cuenta cómo esta es diferente a aquella? No solo porque esta es azul y aquella es negra. Esta es cursiva. Masa M minúscula cursiva. Y la unidad, ¿cuál es? No, el kilogramo. Porque el gramo fue muy chiquito. Pues que entonces usamos 1000 de esos, 1000 gramos. ¿Qué tan chiquito es el gramo? El kilogramo es kg. kg. Por ejemplo, ¿qué tan grande es un kilogramo de agua? Nos puede servir para medir la masa del papel, la masa del borrador o la masa del agua. No importa si estamos hablando de sólidos o de líquidos o de gases. Ya vamos a hablar de eso en detalle más adelante. Pero por lo pronto, ¿qué tanto es un kilogramo de agua? ¿Eh? Un litro de agua es 1 kilogramo de agua. O sea, no es tanta. Bueno, ¿cuánto sería un gramo de agua? Una jeringa de 1 mililitro. Una jeringa de 1 mililitro, la milésima parte de 1 litro. Si 1 kilogramo es 1 litro, 1 gramo será la milésima parte del kilogramo, sería una jeringa de 1 mililitro. Como se dan cuenta, es muy pequeña la cantidad de 1 gramo. Es por eso que para hacerlo más representable, más a la escala humana, que se asumió el kilogramo. Estas 3 y otras 4 son las que el BIPM considera como las cantidades fundamentales. ¿Por qué cantidades fundamentales o básicas? Porque con esas 7 podemos conocer todo en el universo. Conocer la cantidad de lo que sea en el universo. No solamente de cualquier cosa tangible, sino de lo que sea. Incluso lo intangible. Porque sí, hay intangibilidades en la naturaleza. Y no estoy hablando de conceptos teológicos, sino de algos en el universo con los cuales no podemos de manera perceptible interactuar. No los podemos de manera inmediata sentir, aunque sí tal vez estamos interactuando con ellos, pero ni cuenta nos damos, quizá porque no lo sentimos, y quizá por eso durante mucho tiempo los humanos no supimos de eso. Gracias a la física y al estudio de la naturaleza, con base en el razonamiento y con ayuda de herramientas matemáticas, hemos podido llegar a describir estas cosas. La masa, la longitud la describimos gracias a las matemáticas. El tiempo lo describimos gracias a las matemáticas. La masa también. Bien. Para la historia y cuál es la referencia para qué es un metro, la definición ya de qué es un metro. Remítanse, denle una revisada a los documentos del BIPM. ¿Qué es el metro? No el transporte colectivo. Eso es mucho más grandote que un metro.
Aunque a veces no En la parece Ciudad de tan México podemos medir el tiempo con metros. sí, lo que tarda en pasar los 3 años. Pero es que no es como la luna ni como el día. Es más bien como la varía, es caótico. Demasiado cabrón. Sí, no sirve, no funciona. No lo Si intentes. pasa por Mazatlán, No lo intentes. Ok. Bien. Entonces, estas son, decimos, las cantidades básicas. Bien, pero hace rato pregunté yo cuánto es 1 kilogramo de agua. Y ustedes dijeron 1 litro. El litro es una unidad de capacidad y no es una cantidad básica. De hecho, es consecuencia de otras cantidades que aparecen o se forman, las formamos, sí las formamos cuando combinamos cantidades básicas. Por ejemplo, si yo quisiera medir el pizarrón, si yo quisiera saber cuánto pizarrón tengo, quizá para saber si me va a alcanzar para la clase. Por cierto, no lo uso todo porque lo que busco es que quede en la imagen del video para que sea útil el video, si no sirve. De repente me falla un poco, pero trato de que sea menos las fallas. Contigo, puras fallas, mano. Puras fallas contigo. Bien, a pesar de eso, si yo quisiera saber cuánto pizarrón tengo, ¿qué cantidad debería medir? La longitud, bueno, yo podría medir de aquí para allá. Voy a más o menos a tratar de. Más o menos esto es 1 metro. Cada paso es 1 metro. ¿Cuántos dan? 4. Aproximadamente 5. Más o menos son 5 metros, pero en esta misma dimensión. Tiene de longitud aproximadamente 5 metros. Pero eso no me dice cuántas letras puedo yo poner en el pizarrón, o cuántos dibujos puedo poner en el pizarrón, o cuántos números, cuántas ideas escritas en el pizarrón. La longitud sola no me sirve. Debo combinarla, esta longitud, esta L, la voy a poner ahorita como mayúscula, con esta otra L. De aquí hasta acá, por supuesto. ¿Y cuánto mide? El problema es que no puedo caminar así, ¿verdad? Aproximadamente 1 metro. Quizá un poco más. Entonces, tengo 2 longitudes. Una longitud 1 y una longitud 2. Estoy poniendo hacia ahorita. Y entonces lo que hago es multiplico ambas longitudes. Y dado que L1, imaginemos que fuera no todo el pizarrón, sino nada más de aquí a acá y más o menos de aquí a acá, que pretendo que sea la misma longitud, la horizontal, es decir, la que está en el horizonte, con la perpendicular al horizonte, que fueran iguales. Imaginemos que L1 es igual, L1 no leí, es igual a L2. Entonces, esto quedará igual a L por L. ¿Sí? L por L. ¿Y esto qué es? L cuadrada. El cuadrado de la longitud. ¿Cuál es la unidad de longitud? El metro. Si este fuera 1 metro y este fuera otro metro, me da el metro cuadrado. ¿Y esa es la unidad de qué? De superficie. Es la unidad de superficie. La cantidad con la que mido, porque es la superficie del pizarrón. ¿Sí? Es la cantidad de superficie. El objeto es la superficie. El objeto es la superficie. La cantidad
objeto, cantidad y unidad. El objeto es la superficie. S. ¿La cantidad cuál es? No, la cantidad. La unidad es el metro cuadrado. Espérame tantito. Cuadrado o m al cuadrado. ¿Qué decías? ¿Quién dijo algo? Cuenta el chiste. Que se le olvidó. Que se le olvidó, ese es el chiste. El área. Por cierto, cuesta un poco de trabajo, pero tiene que ser cursiva. Recuerden, las cantidades se representan con letras cursivas. Pueden ser mayúsculas o minúsculas. En el caso del área usamos la letra A. ¿Sí? Puedes tomar la foto o puedes luego capturar el video. Haz una captura de pantalla. Puedes bajar el video completo si quieres. ¿Ok? Bien. A lo mejor de aquí ya no sale. Sí, ¿Sí se ve? No, ¿No? Pero hasta acá sí se ve. Sí. Ok. Y acá está el metro cuadrado. Ajá. Entonces la idea no se pierde de vista. Entonces, cuando tengo dos longitudes, aparece el cuadrado de la longitud. La cantidad se llama área, no área cuadrada, es longitud al cuadrado. En superficies puede ser la superficie de la Tierra, o puede ser una superficie del pizarrón, o del piso, de las paredes, de los techos. ¿Sí? Y lo que mido en ellos son las áreas, y la unidad es el metro cuadrado. Sí, si son muy, muy grandes, a lo mejor uso múltiplos de metros. Incluso si las longitudes son muy grandes, las longitudes que fueran miles de metros, puedo usar un prefijo para acortar el número. Y hablo de kilómetros. Si las longitudes son muy pequeñas, entonces puedo usar fracciones de la unidad. Por ejemplo, la centésima parte de un metro es un centímetro. La décima parte de un metro es un decímetro. La décima parte de un kilogramo es un hectogramo. ¿Sí? Ahí no se usa. Igual en el segundo, pero en el tiempo, los múltiplos no tienen la misma, o las fracciones no tienen la misma forma de derivarse como en la longitud. Los mismos prefijos. Pero en el caso, si los mismos prefijos o sufijos, o mejor me fijo. Pero en el caso de las áreas sí, puedo hablar de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, de centímetros cuadrados, ¿bien? Para medir cualquier superficie, cualquiera. Pero yo les preguntaba por el agua, 1 kilogramo de agua. ¿Cuánto mide 1 kilogramo de agua? No en masa, sino en espacio. ¿Un metro cúbico? Depende. Ah. Es que depende. A ver, ¿dijiste depende? De que se quiera en- No. Porque así se forma No. un primer recipiente. No. Mide, y es cierto, un litro de agua, 1 litro de H2O es igual a 1 Cálmate. kilogramo de H2O. Pero esto es materia, está en un espacio, en el espacio en el que vivimos, y nosotros no vivimos en un espacio de una dimensión. Esa es la longitud. Las áreas que son superficies, y las superficies son espacios de 2 dimensiones, una D y otra D. Esto es entonces para 2D. Si estoy hablando de metros cúbicos que mencionaste hace un momento, entonces estoy hablando de 3 dimensiones. Una dimensión horizontal. Nosotros somos 3D. Sí, somos 3D, como los de Pixar.
Y entonces, ¿por qué si tiene 4? Esta es una dimensión vertical. Y necesitaremos una tercera dimensión donde la ponemos. La segunda dimensión tiene que estar a 90 grados de la primera. La tercera dimensión tiene que estar a 90 grados de estas otras dos. O sea, como hacia acá. 120. Hacia allá. Entonces también sería horizontal. Hay una forma en la que puedo dejar de hacerme bolas. En lugar de poner H y B, pongo X, Y aquí voy a hacer una reducción Z, una dimensión Z. En realidad, aquí lo que pasa es que la estoy representando 3 dimensiones en un espacio de 2 dimensiones en la superficie del pizarrón. Pero en la realidad son 3 dimensiones. ¿Ok? Bueno, entonces, ya para terminar, lo de hoy. Vivimos un espacio tridimensional y ocupamos por lo tanto espacios tridimensionales. Ocupamos espacios en metros cúbicos. No importa la forma en la que esté distribuido el objeto. Su espacio, el que ocupa la materia, es la misma. Siempre que se encuentre en ciertas condiciones específicas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Esto a qué sería igual? Pues será igual, no sé, quién sabe, a M por M por M. Quisiera el café que tiraron por allá. Ok. 3M no es una marca de productos químicos. 3M son 3 dimensiones que no es 3M, es M a la 3. Metros cúbicos, que será igual a L por L por L igual a L cúbica. El cubo de la longitud se llama Eso ya no sería superficie. Volumen. Espacio. el espacio como el espacio en el que realmente vivimos. Bien. La cantidad se llama volumen. D, el espacio E. Y la unidad es el metro cúbico. Metro cúbico. Ok. Bien. Entonces, a estas cantidades nuevas que surgen cuando combino cantidades básicas, y aquí estoy combinando dos cantidades básicas, dos longitudes. Puede ser la misma cantidad que se combina consigo misma de otra manera. En este caso es como una combinación como producto de. El producto de estas dos longitudes es la longitud al cuadrado o el área. El producto de estas tres longitudes es el volumen. Estas son las que se llaman cantidades derivadas. No confundir con el concepto de derivada matemática, es otro boleto. ¿Sí? Son cantidades derivadas de otras cantidades, de las cantidades básicas. Y pueden ser como producto o pueden ser como cociente, como proporción, como razón de una respecto a la otra. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿cuál es la longitud entre dos puntos entre los cuales cambió? Por cierto, los puntos se encuentran en un espacio, en este caso en una dimensión. Y a esto le llamo también sistema de referencia. Porque para que yo pueda usar las unidades de medición, necesito tener un punto de referencia. Por ejemplo, el origen de la longitud. ¿Dónde está el 0 metros? Pues yo lo puedo poner aquí, 0. Y el 1 estará por acá, 1 metro. 0 metros, 1 metro. Imagino está por acá. Imagino que eso es 1 metro. ¿Sí? 1 metro en una dimensión. Bien. Entonces, este es mi sistema de referencia. Necesito un punto de referencia que es el 0.
para poder usar mi sistema de referencia en el que pongo mis unidades de medición. Igual lo hago en el tiempo, pongo un tiempo de origen, 0 segundos. ¿Bien? Y entonces yo lo que me pregunto es, el objeto está aquí y luego el objeto está acá. Si yo además me pregunto el intervalo de eventos entre estos dos puntos en el espacio, estoy haciendo este cociente L entre bueno, vamos a usar con la L minúscula. L entre T. Es un cociente, una proporción. ¿Y esto cómo se llama? Serían metros entre segundos. ¿Y esto es? No. Rapidez. Rapidez. Más adelante vamos a ver la diferencia con lo que ustedes mencionaron de velocidad. No son, se parecen, pero no son lo mismo. La rapidez es una cantidad derivada del cociente de la longitud entre el tiempo. Así lo defino. ¿Es la rapidez? Yo podría encontrar la relación de masa entre volumen. Y esto es densidad. ¿Sí? Entonces estas son cantidades derivadas de cantidades, de una cantidad fundamental o básica y de una cantidad derivada. Entonces, cualquier combinación de cantidades me va a dar otra cantidad derivada. Pueden ser cantidades básicas o cantidades derivadas. Bien. Y déjenme ver mi acordeón para estar seguro que no se me olvidó nada de lo importante para la clase de hoy. No. Hay unos videos que les compartí en el grupo de Facebook y también en el sitio web del curso. Por favor, véanlos, son cortitos, son como de 5 minutos cada uno más o menos. Uno es el de Cosmos, donde está Sagan explicando cómo la Luna inició la Tierra. Y otros son para que nos ubiquemos incluso en el tiempo histórico. ¿Y esto de dónde salió? ¿O cómo se usó? ¿O por qué ahorita los usamos como los usamos? Porque sí, ya van a ser las 13:30. Son 13:27. ¿Cómo va a ser? Buena pregunta. Yo espero que bien. ¿En qué? Ahorita, en los últimos 2 minutos se los digo. Pero son las 13:30 aquí. ¿Alguien tiene amigos en Nueva York? ¿En Ensenada? ¿En Buenos Aires? Yo sí, en Nueva York, en Ensenada y en Buenos Aires tengo amigos. Y ahorita mi amigo de Nueva York ya almorzó. Ya hace rato que almorzó. ¿Sí? Mi amigo de Buenos Aires ya va a salir del trabajo. ¿Sí? Y en cambio, mi amigo de Ensenada apenas acaba de desayunar. Y no es porque se haya levantado necesariamente tarde. ¿Sí? Decíamos que el tiempo, etc. ¿De dónde salió el concepto de usos horarios? ¿O por qué todos usamos aquí en Aguascalientes y en Acapulco la misma hora? Ahorita, si tengo amigos en Acapulco y en Aguascalientes, están más o menos haciendo lo mismo que nosotros. Ahorita se están instalando en alguna universidad, están estudiando y están por terminar clase para irse a comer. ¿Bien? Ya la chiquita se está haciendo la grandota. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué es? El programa está, ya les dije dónde está en el sitio web, por ejemplo, y el objetivo del curso, el objetivo de que estemos aquí es oficialmente que al final ustedes puedan reconocer los conceptos básicos de la física que les permitan comprender en su momento el funcionamiento de los fenómenos biológicos.
es ahí lo que estuvimos hablando al principio. En particular, identificar e interpretar los principios fundamentales de la física y aplicar estos principios para la solución de problemas teóricos y prácticos en biología. ¿Cómo voy a evaluar? Yo voy a ver si son capaces de hacer esto. ¿Cómo? A través de, ¿cómo les dije que se aprende la física? Haciendo. Van a tener que hacer cosas relacionadas con la física. Por favor, no se preocupen. Y Galileo sí, la mayoría de las cosas las hizo él solo. También Newton, pero son casos extraordinarios, realmente son poco frecuentes. Por ejemplo, Kepler no trabajó solo, Kepler trabajó con Tycho Brahe. Tycho Brahe era otro astrónomo europeo de la zona de Dinamarca, ¿sí? Y ellos trabajaron juntos para que Kepler pudiera hacer sus teorías. Otro que también, pero fue por la época en la que trabajó solo porque nadie le ayudaba, era Copérnico. Quizá por eso tardó 30 años en publicar. Finalmente alguien le ayudó, Reticus, otro astrónomo europeo, le ayudó finalmente a publicar su trabajo. Pero actualmente sabemos que para hacer esto que llamamos ciencia, tenemos que hacerlo como se hace la ciencia, y la ciencia es una actividad humana colectiva. A veces uno puede solo y a veces no. Algunas actividades serán individuales, otras actividades serán en equipos, vamos a decir. Y cada una de ellas será revisada. Y dependiendo de los resultados, de los alcances y de lo que ustedes aprendan en ello, será como serán evaluados. Si alcanzan los 3 objetivos, tendrán una feliz maestro barco al final. Si no alcanzan estos objetivos, con la pena serán notables alumnos. ENEA. Hay un intermedio si, ok, apenas sobreviviste. Tienes ese. Sobreviviente. Ok, sobreviviente. Ese. ¿Bien? Entonces, de eso depende. Van a ser, espero, 3 o 4 evaluaciones sobre los temas del programa. Las estaré anunciando con tiempo, casi cada que tenemos un buen paquete de conocimientos y actividades relacionadas. Y eso sí, todos los exámenes son, llamémosle, prácticos o experimentales. Sin embargo, también tienen que escribir. Nos vemos mañana. Hay unos materiales que deben traer, está en el sitio web.